Nos vamos a nuestro vagón de cola. En esta ocasión, hasta Asturias, donde Javier Fernández López nos va a contar cómo es su vida en el Museo Ferroviario de Asturias. Hola Javier, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, claro. Hola, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿quién es Javier para quien no te conozca? Bueno, pues iba a decir que sabe más el diablo por viejo que por diablo y por lo tanto soy un poco diablo, pero bueno, no sé si atreverme a tanto. Pero bueno, soy un mierense. Nací en Mieres, una población de Asturias muy minera, en la que siempre hubo mucho ferrocarril, y después me crié en Bilbao, otro sitio donde hay muchos ferrocarriles. Ahí hubo muchos más, por lo tanto soy de estirpe ferroviaria. No tanto familiarmente, porque mis antepasados eran comerciantes y mineros, pero claro, todo muy relacionado con el ferrocarril, obviamente, sino casi por territorio, ¿no? Y entonces soy de esa gente a la que el ferrocarril marcó mucho de crío y que siempre vio en el ferrocarril pues un elemento muy importante de nuestro patrimonio y de nuestra cultura. Y aunque yo después empecé en mi vida profesional en otros campos que no tienen nada que ver, pero bueno, por azares de la vida, más o menos, acabé en este ámbito de la museografía, de la museología, y más concretamente relacionada con el patrimonio industrial y en este caso con el patrimonio ferroviario, donde llevo ya vinculado profesionalmente pues va a hacer ahora 30 años. O sea que casi toda mi vida profesional pues ya discurre en este ámbito de la conservación del patrimonio industrial y en concreto el ferroviario, que es una gran satisfacción porque es una cosa, hombre, que conlleva también algún disgusto, como todo en la vida, pero que es muy satisfactoria. Y yo no me puedo quejar. Profesionalmente hablando, soy un privilegiado, no cabe duda. ¿Solo has estado en el museo? ¿No has estado en otros puestos anteriormente? No, dentro del sector ferroviario no, porque ya digo que mi campo, digamos, profesional es el derecho. Y yo me dedicaba a otras cosas que no tienen nada que ver a esto. O sea que, bueno, acabé en este tema casi por afición, más que por otra cosa, ¿no? Porque mi rumbo profesional iba completamente por otro lado. Yo tenía esto casi como una afición, ¿no? Como un hobby, ¿no? Sabemos que el ferrocarril, como otras muchas cosas, como el tema militar, o como las motos, o como, en fin, muchísimas, la pesca, qué sé yo, pues son elementos del patrimonio cultural de la humanidad que hacen que mucha gente se entretenga con ellos y que se divierta, y además está muy bien porque son cosas muy pacíficas. El tema militar no, pero bueno, el resto sí. Son cosas muy pacíficas que no hacen daño a nadie y que normalmente además hacen bien a la sociedad en concreto, ¿no? Y entonces, bueno, yo lo tenía como un hobby todo el ámbito ferroviario, sobre todo el tema de la fotografía, la historiografía ferroviaria, el investigar sobre locomotoras, sobre líneas férreas. Y bueno, ya digo, una casualidad de la vida, pues acabé en esto. No estuve nunca vinculado con otros ámbitos del ferrocarril, aunque claro, obviamente, después de tantísimos años relacionado con el ferrocarril, desde que era niño, por temas familiares que ya comentaba y por este hobby primero y esta profesión después, pues claro, conozco el ferrocarril casi como si fuera ferroviario. Me atrevo a decir que soy un poco ferroviario también, ¿no? Porque de hecho nosotros en el museo también tenemos trenes que funcionan y participamos en líneas férreas turísticas que funcionan. Por lo tanto, bueno, yo me atrevo a decir que soy ferroviario. En el mejor sentido de la palabra, ferroviario. ¿Tu llegada al museo es algo que tú buscaste o te lo ofrecieron o cómo llegas a estar en el museo? Bueno, no, a ver, a mí en realidad me lo ofrecieron, lo que pasa es que después me tuve que presentar una oposición. Es decir, esto, cuando se decide en Asturias, después de una gran presión social, digamos, un gran interés social y en conservar este patrimonio ferroviario tan rico que teníamos aquí, porque había y hay todavía mucho material ferroviario. Bueno, cuando se decide por fin, el Ayuntamiento de Gijón es el que toma, digamos, el reto de hacer un museo ferroviario, la antigua estación del norte de Gijón, que por entonces se cerraba, hablo de finales de los años 80, primeros 90 más bien, pues entonces buscaron gente que estuviera vinculada con el tema ferroviario para ayudarles a formar la colección. Bueno, gente que conociera dónde estaban las máquinas, los vagones, los elementos que hacían falta, documentarlos. Y bueno, yo como me dedicaba un poco a esto por hobby, pues contactaron conmigo y primero lo hice por afición y después en un momento dado, pues ya, por esas cosas de la vida, pues me tocó optar o seguir donde estaba, en el campo del derecho, o vincularme al tema ferroviario. Salieron unas oposiciones, me presenté, 2 veces además me tuve que presentar, y afortunadamente para mí, no sé si para el museo, pero para mí por lo menos sí, pues la saqué, y entonces desde entonces pues estoy ahí vinculado profesionalmente al tema ferroviario. Si no, pues hubiera acabado en un despacho de abogados como estaba, pues no sé, defendiendo, en este caso defendíamos a las farolas de Oviedo, para que os hagáis una idea. O sea que bueno, no era un tema muy apasionante. El tren, ¿no? Que la farola. ¿Perdona? Que más divertido el tren que la farola. Bueno, sí, normalmente además pasa una cosa, que las farolas de Oviedo, a ver, se defendía una casa de seguros, entre otras cosas, ¿no? Una casa de seguros que tenía que ver con, era la que defendía a la empresa que mantenía las farolas de Oviedo. Normalmente una farola está quieta
y es el coche el que le da la farola, con lo cual, como la farola no suele tener nunca la culpa, pues eran juicios muy fáciles. Menos una vez que por el aire o no sé qué, se cayó la farola encima de un coche y la farola fue culpable. Pero vamos, pues normalmente la farola era inocente y entonces eran casos bastante sencillos los que, bueno, yo estaba allí un poco ayudando, ¿no? Tampoco me encargaba directamente de nada. Pero bueno, sí, no era una cosa que me llamara mucho la atención, pero bueno, era un oficio como otro cualquiera. Probablemente hubiera ganado mucho más dinero que con lo que después me dediqué. Pero bueno, el dinero no lo es todo. No lo es todo, ni siquiera es una gran parte de la vida, yo creo. Muy bien, y un poco por ubicar a todos los oyentes, ¿qué papel jugó el ferrocarril en la historia de Asturias? Pues todo porque hay que darse cuenta que Asturias en el siglo XVIII era una región de España, una zona de España muy atrasada, precisamente por falta de comunicaciones, entre otras cosas. La llamaban la Siberia española. Era una zona donde la gente vivía mal, era zona de migración, aquí la gente marchaba, porque desde el punto de vista agrícola, pues era una zona que no permitía grandes cultivos, no había una gran actividad ganadera, más que prácticamente sería de autoconsumo. Era una ciudad, bueno, era una región bastante con un clima que además tampoco era precisamente, bueno, ni sigue siendo, pero en aquella época tampoco favorecía pues otro tipo de actividades, ¿no? Y por lo tanto, aquí, ¿qué pasa? Que a finales del siglo XVIII ya se empieza a evidenciar que en Asturias había mucho carbón, también algo de hierro, pero había mucho carbón. Y en aquel momento el carbón empieza a ser el protagonista de la revolución industrial. Es el combustible que primero en Gran Bretaña y después en el resto de los sitios donde lo había, pues protagoniza la energía. Era la energía de todo. Ahora sigue siendo la energía la base de todo, ¿no? Imaginaos el final del XVIII, cuando empieza la revolución industrial, en Asturias se descubren unos grandísimos cotos suyos de carbón, y ya como entonces destaca Jovellanos, el gran ilustrado asturiano, gijonés en este caso, pues él tenía muy claro que si se podía explotar el carbón, pues habría un cambio total en la economía asturiana y nacional, porque tendríamos energía para mover en aquel momento, para mover bombas para las minas, para mover telares, para ir para la industrialización que se veía venir, ¿no? Y por eso él ya, en finales del siglo XVIII, ya habla del ferrocarril, que por entonces está empezando a implantar en Gran Bretaña, un ferrocarril muy primitivo, arrastrado por caballerías, para llevar el carbón desde las minas británicas a los canales. Y entonces él dice que habría que empezar ya a pensar aquí en instalar un ferrocarril, y efectivamente tuvo toda la razón. Aunque él no lo llegó a ver, porque el ferrocarril tardó varios decenios desde que él lo dice, pero bueno, el hecho está en que ya en 1830 ya había ferrocarriles, 1834, 35, había ferrocarriles documentados en Asturias, muy primitivos, y todos vinculados a la actividad minera, y gracias al ferrocarril, pues en Asturias se desarrolla la minería, se desarrolla la siderurgia, cambia la región, y es el carbón asturiano el que también sirve de combustible para España, principal combustible español durante muchísimos años, y todo ese carbón, todo ese combustible salía por ferrocarril, y aparte aquí también se explotó gracias al ferrocarril por la industria de la minería del hierro, que siempre se olvida, pero que también fue importante, que fue la que origina pues las fábricas siderúrgicas, como la única gran siderurgia que hay ahora en España, que la fabrica prácticamente todo el acero que consumimos, que está aquí en Asturias. O sea que imaginaos si la principal fábrica, principal recurso industrial de Asturias nace gracias al ferrocarril, la importancia que ha tenido para nosotros. Y bueno, para toda la zona, porque todo el mundo en Asturias estaba de una manera u otra vinculada al ferrocarril. De alguna manera, ambas industrias, la minera y la del ferrocarril, se realimentaban. Una impulsaba a la otra. Sí, sí, por supuesto. Existió el ferrocarril gracias a que existió la minería, porque en Gran Bretaña nace por la minería del carbón, y en muchísimos sitios la minería sigue siendo, y digo sigue siendo ahora, una de las bases fundamentales de la actividad ferroviaria de mercancías. Lo que pasa es que este ferrocarril, que se crea precisamente para poder llevar el carbón, sobre todo el carbón, de una manera más eficiente y más barata, para poder sacarlo de las minas y llevarlo a los centros de consumo, porque no olvidemos que la minería, en el fondo, yo tenía un amigo que era ingeniero en minas que decía, es que la minería en el fondo es sacar piedras de una pared y llevarlas a otro sitio. Y tenía razón. Y claro, ese llevarlas a otros sitios donde el ferrocarril participaba de manera fundamental, ¿no? Porque claro, antes lo que se hacía era transportarlo por medio de carros y cosas así. Daros cuenta que en Asturias, antes de que llegara el ferrocarril, de una de las minas del interior hasta el puerto, se llevaba el carbón en carros de bueyes que podían llevar 1,5 toneladas, 2 toneladas de carbón, y que tardaban 2 días en ir y 2 en volver, con sus 2 bueyes, sus 2 carreteros, etc. Cuando llega el ferrocarril, ese mismo recorrido, pues se hace, en vez de llevar 2 toneladas, llevaban 200, y en vez de tardar 2 días, pues tardaban 2 horas. Claro, la economía, y en vez de llevar 2 bueyes, llevar una locomotora y un maquinista en fogonero. Entonces, claro, la economía es tan enorme y la ventaja tan grande que eso posibilitó que la minería se desarrollara, que hubiera combustible barato, y a su vez la existencia de combustible barato permitió
que el ferrocarril se expandiera, que la máquina de vapor, que es la gran protagonista de esta historia también, como la que tengo a mis espaldas, pues pudiera transportar esas mercancías y de paso también transportar viajeros, que era una cosa que hasta entonces, desde la época de los romanos, en España no se había avanzado nada. Además, se iba más lento en el siglo XVIII que en la época de los romanos, porque las calzadas eran casi peores. Y claro, cuando llega el ferrocarril, pues lo que antes eran días pasan a ser horas, y por lo tanto la gente empieza a poder hacer una cosa que ahora hacemos todos los días y no le damos importancia, que es viajar, que hasta entonces no se podía. Y viajar para todo el mundo. Sí, dime. Sí, has dicho que, claro, que la minería impulsó el ferrocarril en el pasado, lo sigue impulsando en el presente. ¿Qué otros sectores impulsan el ferrocarril en Asturias? Bueno, ahora la minería, por desgracia, aunque en Asturias queda todavía muchísimo carbón, yo soy de los que dicen que algún día se explotará por medios ecológicamente sostenibles, porque es una riqueza que tenemos ahí, porque el carbón no solo se usa para quemar, se usa para muchísimas otras cosas. Es un producto que sirve para hacer muchas cosas y yo estoy convencido que en el futuro se podrá explotar de manera ecológica. Bueno, para parte de esa minería que todavía tenemos, en Asturias ahora el ferrocarril es sobre todo importante, aparte para el transporte de viajeros, para la actividad siderúrgica. Y también en alguna medida para la actividad química, también la actividad portuaria, se utiliza bastante dentro de lo que cabe y dentro de lo que es la situación española de tráfico ferroviario de mercancías, que es patética, pero bueno, dentro de eso, Asturias es uno de los sitios donde más mercancías se mueve todavía por ferrocarril, cada vez menos. Y las principales industrias, sobre todo la siderúrgica, pues usa el ferrocarril de manera masiva, porque para transportar bobinas, transportar mineral de hierro, transportar... El ferrocarril es imbatible, claro. Tener que llevarlo en camiones o tener que llevarlo en trenes es muchísimo más barato llevarlo en trenes. El ferrocarril sigue siendo muy ventajoso para ese tipo de tráficos. Y hablando ya del museo, ¿cómo surgió el museo? ¿En qué momento se decide montar un museo en la antigua estación de Gijón? Bueno, como antes comentaba, en Asturias siempre hubo mucha reivindicación social, ya desde los años 60, por hacer un museo ferroviario que recogiera toda esa riqueza ferroviaria de la que he ido hablando, ¿no? Pero quien coge el testigo finalmente es cuando se decide en Gijón a finales de los años 80 hacer una nueva red arterial de estaciones, red que por cierto ha desaparecido ya, porque no duró ni 20 años, por desgracia. Yo creo que fue un error quitarla, pero bueno, eso ya es otra historia. Esa nueva red arterial de estaciones, que lo que hacía era unificar en una sola estación céntrica todas las estaciones que estaban dispersas, pues se encuentra que queda una estación sin uso, que era la estación del norte de Gijón, que había unos fondos europeos para regeneración urbana, para recuperar toda esa zona, que era una zona muy degradada, relacionada con la industria fabril, con habitación obrera de muy poca calidad. Y además había esa reivindicación social. Entonces había las tres patas. Había la necesidad social de conservar ese patrimonio ferroviario que no existía. Existía el sitio, en la antigua estación del norte, que mejor tiene una estación para hacer un museo ferroviario. Y después existía el dinero, por esos fondos europeos de compensación, ¿no?, por la reindustrialización. Y por lo tanto, pues el Ayuntamiento, con muy buen criterio, a mi modo de ver, que voy a decir yo, pues decidió, encabezado por el alcalde ya fallecido, Vicente Álvarez Areces, decidió hacer en el museo, en la antigua estación del norte, un museo ferroviario que formara parte de una red que por entonces se hacía en Gijón de museos, que hoy es la más importante red de museos municipales de España, que engloba museos etnográficos, el museo ferroviario, un museo de vivienda obrera, museos arqueológicos y museos de bellas artes. Y dentro de esa red pues se incluye nuestro Museo del Ferrocarril, que nace como tal. Yo le daría la fecha de nacimiento, aunque en realidad las primeras piedras se ponen en 1989, la fecha de nacimiento en 1992, que es cuando empiezan las primeras obras en la antigua estación para convertirla ya en museo ferroviario. ¿Y qué actividades se llevan a cabo en el museo ferroviario?